10 de la mañana, 42 minutos. Buen día, Franco Misraji, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo andan por aquí? Bien, bueno, se andan diciendo muchas cosas por estas horas. Se andan diciendo muchas cosas, así es, en materia judicial. A ver, podemos decir que la Corte prepara el terreno para confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner y sacarla del juego electoral. A ver, ¿por qué digo esto? Porque está habiendo movimientos en el expediente, están habiendo operaciones, versiones, de todo un poco. Vamos a aclarar un poco el panorama. A ver, una de las noticias del día de hoy tiene que ver con... estoy viendo cómo lo presento. Algo que dijo Feynman, porque no sé si claro. eso no sabemos en realidad. Eduardo Feynman. Ciencia cierta, si es información, si es operación. Y ahora voy a explicar por qué. Digo, yo voy a hablar con datos. ¿Qué plantea Feynman? Dice que habría acuerdo... bueno, ya lo pone en potencial, ¿no? Habría acuerdo en la Corte Suprema para condenar a Cristina Kirchner y que eso sería inminente. Bien, bueno. O sea, Feynman está comunicando, yo entiendo que no lo afirma tajantemente porque sería un papelón todavía aún más mayúsculo que se filtre una información de este estilo en los medios de comunicación, pero Feynman lo que está diciendo es que los 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia están de acuerdo en que Cristina tiene que ser condenada y que en pocos días van a terminar de comunicar esa decisión. Algo así, a ver, son las versiones que se vienen publicando en La Nación, en Clarín. ¿Cuál es el dato concreto que da pie a considerar que la Corte está preparando el terreno para resolver esta cuestión? Bueno, una resolución de un planteo que hizo Cristina Fernández de Kirchner con respecto a Ricardo Lorenzetti, porque lo había recusado, y es la siguiente placa que podemos ver en el día de... anteayer, o sea, hoy es viernes. Hoy es viernes, el miércoles. El martes hubo reunión de acuerdo de la Corte, bien, virtual. El miércoles se comunicó que rechazaba la Corte la recusación de Ricardo Lorenzetti con una particularidad, firmada el propio Lorenzetti. Eso es insólito. O sea, son 3 jueces, uno de ellos es recusar que Cristina lo quiere correr del... Claro, pidió el apartamiento de Lorenzetti del caso. Si Rosati y Rosenkrantz coincidían en esa cuestión, había que correr a Lorenzetti y llamar a conjueces para tratar el caso de vialidad. Quedaba desplazado del tratamiento del expediente. Pero Lorenzetti se autovotó a sí mismo para quedarse. Sí, genial. Está muy mal la recusación, está muy mal lo que plantea, me quedo. Y no es muy objetivo que digamos. No pareciera, ¿no? Ahora, ¿por qué Cristina había planteado esto? Porque, por ejemplo, durante el tratamiento de los pliegos de Ariel Hijo y García Mansilla en su momento, Anabel Fernández Agasti toma la palabra y dice, y el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, está amenazando senadores diciendo con que si no aprobamos el pliego del hijo van a condenar a la brevedad a Cristina Fernández de Kirchner. Palabras más, palabras menos, dijo eso. El hijo era el candidato del gobierno a sugerencia de Lorenzetti, según lo había dicho el propio ministro de Justicia, Mariano Cunioli Libarona. ¿Qué pasó? El 1 de mayo Lorenzetti da una entrevista y dice, a mi criterio, el caso vialidad podría salir bastante rápido, no es difícil lo que tenemos que resolver. Cristina se toma de eso. Antes de las elecciones, ¿no? Exactamente, antes de las elecciones, toma lo que había dicho Anabel Fernández Agasti, dice, esto nunca fue desmentido, y esto que está diciendo Lorenzetti es la prueba cabal de que están ejecutando aquella amenaza que habían recibido los senadores. Bueno, eso se rechazó el miércoles. ¿Y por qué es importante? Porque el rechazo allana el camino ya para que intervengan los 3 jueces, porque el punto era, ¿intervenía o no intervenía Lorenzetti? Claro, o sea, había algo para resolver antes de resolver la condena de Cristina, claro. Sacándose ese pendiente de encima, solo le queda resolver la condena. Exactamente, y según tenemos informado, estuvo consultando en la Corte, ya pasó por la vocalía de Lorenzetti, ya pasó por la vocalía de Rosati el tema, restaría que pase por la de Rosenkrantz. La condena. El expediente. Claro, porque para fallar primero tiene que circular por las vocalías. Okay. Eso lo que nos informan es que restaría ese paso, nada más. O sea, queda como cuando legalizás el título y va pasando por las distintas oficinas, te van firmando, acá de 3 oficinas le falta solamente una y ahí sí se viene la decisión, supuestamente. Claro, a ver, no es que se viene la decisión, sino que cuando tratar un caso depende del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿qué caso vamos a tratar hoy en la reunión de acuerdo, que es el próximo martes? Lo propone el presidente de la Corte. Entonces, ¿qué te dice en la Corte? El tratamiento depende de Horacio Rosati, de cuando él lo establezca. Entonces uno puede, si quiere empezar con elucubraciones, lo que está haciendo Feynman es apurar, presionar, o puede ser un dato que le hayan dicho, si esto se va a tratar. A mí en la Corte no me dijeron, esto se va a tratar el martes. Me dijeron, depende de Rosati.
Bien, entonces, claro, toda la semana se reúnen de acuerdo. El día que Rosati dice, este tema está sobre la mesa, empiezan a definir ahí qué se hace. Ahora, tiene que haber consenso entre los tres para que el caso salga con una sentencia definitiva. O sea, los tres tienen que estar de acuerdo en condenar a Cristina Fernández de Kirchner para que esa condena quede efectiva. Exactamente. ¿Y qué pasa si uno no? Si uno no, hay que llamar a conjueces. Pero no es que uno no. Uno puede decir, por ejemplo, yo en lugar de... A ver, Cristina fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, y hay un dictamen del procurador Eduardo Casal, sostiene que la condena tiene que ser también por asociación ilícita y elevarla a 12 años de prisión. Con que uno diga, para mí son 12 años, y los otros digan, son 6, hay disidencia. No hay sentencia. Están los tres de acuerdo en que hay que condenarla. Seguimos, por ejemplo, tomándonos de la información de Feynman, pero no habría fallo, porque habría que convocar a conjueces para definir si a 6 o a 12. Claramente. Y eso podría demorar y hacer que esto se... ¿Cuántos son cómo sería, digamos, el plazo en todo caso? No hay plazos. No. Esto te quiero decir, Sí. digamos, cuando vos tenés que convocar a conjueces, no es algo inmediato. Más o menos, se hace un sorteo, se convocan. Lo que no es inmediato es el tratamiento del conjuez, ok. de aquello que tiene que resolver, porque se tiene que empapar en el tema, informar. Entonces, a ver, todo puede pasar en la justicia argentina, ¿no? Pero es de suponer que si intervienen conjueces, ya los plazos se estiran. Entonces, de vuelta, uno puede decir, esto que se está informando, que se está difundiendo, es una presión para Rosati, es una presión para Rosenkrantz, es información y el martes sale. Bueno, repito, en la Corte lo que dicen es, si se trata el martes o no, depende de Rosati. Y luego hay que ver cómo votan. Hay que ver si están de acuerdo o no. Había uno de los magistrados, por lo que a mí me habían dicho, de que tenía la intención de elevar o ver con buenos ojos la postura del Ministerio Público Fiscal. Vamos a ver si eso es coincidente para los tres. Entiendo que no. Y si se sostiene esa posición o no. Es decir, podría existir la posibilidad de que no haya acuerdo. Sin una condena, no en los términos de 6 a 12 años. Claro. Y es importante aclarar, remarcar, y como lo hacemos siempre, estamos hablando de una causa paradigmática de persecución judicial. Paradigmática. Porque no hay pruebas fehacientes de la participación de Cristina Kirchner en esto que se le acusa. Exactamente, es más, para que quede firme en realidad, lo que se especula que puede pasar es que rechacen los recursos de queja, es decir, que la Corte no se va a meter en principio en el fondo del asunto si es que deciden rechazar esto así rápidamente. O sea que no tira ningún argumento. No, que simplemente diga, bueno, Cristina, vos venís acá en recurso de queja, te lo rechazo, entonces la condena queda firme y punto. Claro, acá hubo una condena en el tribunal que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Recordemos, tribunal donde un juez y el fiscal acusador jugaban juntos en el mismo equipo de fútbol en la Quinta Los Arojos de Mauricio Macri, que fue el gobierno que impulsa la denuncia. En casación fue revisado por 2 jueces que jugaban al pádel en la Quinta de Olivos y que lo visitaban en secreto, y ahora llega a la Corte donde uno de los jueces recusados dice, no, yo me quedo igual acá porque fueron recusados todos estos jueces. Y digo, es así. Hubo un recurso extraordinario para revisar lo de casación en la Corte y la casación le rechaza ese recurso extraordinario. Le dice, no te doy la vía de la Corte. Entonces las partes van en queja diciendo, che, Corte, abrinos este recurso y trata el tema. Lo que la Corte tiene que resolver es si abre la queja o no abre la queja. Entonces, con rechazar la queja, incluso sin argumentos, con algo que se llama la plancha, con un 280, queda automáticamente rechazada la queja y queda firme la sentencia de casación y caso concluido, sin que la Corte se meta en el fondo de la cuestión, que fue, por ejemplo, lo que hizo con Amado Boudou en el caso Sicone. Te pregunto entonces, a propósito de esto último que decís, había información que había empezado a circular acerca de que había uno de los tres, que es, lo vamos a decir, Rosenkrantz, que sí quería meterse en el fondo de la cuestión. ¿Esto es así? Bueno, el rumor es la versión, ¿no? Es una versión. Sí, que sería el ministro Cortesano que hoy por hoy estaría analizando esa situación y que, sí, siguiendo esa versión, consideraría que tendría que volver a casación el expediente. Bueno, no sería la postura de los otros 2 ministros supremos. Pero bueno, si eso, hipotéticamente, si eso sucediera, nuevamente estaríamos hablando de que se estirarían los plazos. Sí, igual son todos escenarios. Es decir, esto hasta que se trate el martes, no lo ponga sobre la mesa Rosati y no se pongan de acuerdo los tres, no se sabe. Son todas versiones que con un tema tan sensible políticamente y se abre el juego para todo, incluso podemos poner sobre la mesa, y Cristina sabía de esto y por eso también lanzó su candidatura un día previo a que la Corte trate esto.
No sabemos. Pronto, a ver, está repleto de operaciones y yo aplico la lógica. Estamos hablando de una causa que se creó para sacar a Cristina del juego electoral. Es una causa que se creó para perseguir a la expresidenta. Y el interrogante es, bueno, ¿es el momento de hacerlo jugar? ¿El gobierno quiere que esto pase o no quiere que esto pase? ¿Quién es el ministro cortesano con el que el gobierno tiene más diálogo? Lorenzetti. Lorenzetti es el que más está apurando que esto salga, por ejemplo. Sí, está la especulación de que el gobierno no quiere, o sea que le interesa polarizar con Cristina, esa es una. Y otra cosa que te quería preguntar es, el legisladora de la provincia de Buenos Aires, diputado o diputada de la provincia de Buenos Aires, ¿tiene fueros? Sí, a ver, sí, yo entiendo lo mismo. Yo creo que vamos a entrar en un escenario donde todo va a ser discutible. Todo va a ser discutible. Entonces, entiendo que sí. Igual después te lo averiguo bien a ver cuáles son los escenarios que se abren si pasa eso. Estamos hablando de si hubiera una condena, por ejemplo, posterior a que sea las elegida. Elecciones. Sí, claro. Ahí lo que yo tengo entendido, incluso cuando lo consulté en su momento, es que la voluntad popular, en principio, no hay nada que la pueda doblegar. Pero bueno, si hay una condena firme por la Corte, yo creo que vamos a entrar en un terreno de discusión muy fino, donde algunos van a decir, si tiene fueros hay que sacárselos, tiene que sacárselos primero la Cámara a la que pertenece y luego sí allanarse para eso. Esto es decir, pero no se puede vulnerar el mandato popular. Vamos a entrar en otro escenario. Hay que ver también si se quieren meter. Uno entiende que la Corte ya hace tiempo se viene planteando que a Cristina la van a condenar antes de las elecciones, pero bueno, es lo que vos planteás. Ella anuncia una candidatura, ya hay una campaña que está siendo desarrollada, o sea, la proscripción es más que evidente. Si la Corte decide fallar en contra de Cristina, no queda otro título que ese para ponerle a esta situación. Por la edad, Cristina, si la condenan, tiene que ir en prisión domiciliaria, pero bueno, uno entiende también ahí por qué también la intención de Cristina de ayer, no sé, uno empieza a especular, ¿no? De reunirse con Axel Kicillof, de intentar encauzar una negociación de unidad, de armar una mesa de diálogo y demás, porque no sabemos qué es lo que va a pasar de acá hasta que se cierren las listas, y que ahí sería más complicado todavía, y hasta que, si es electa, por supuesto, se convierta en legisladora. Pero veíamos cómo apuraban a la Corte Suprema en los distintos medios de comunicación. Ayer fue parte de las burradas en A24. Un contador. Yo estaba al aire cuando lo vi en la M del Destape y estaba la foto de los 3 ministros cortesanos con un timer, ¿no? De el tiempo que tienen para resolver. Por eso ahora ya se cruza todo, porque hasta que no se ponga sobre la mesa, el tema no tiene plazos la Corte para expedirse. Lo puede tratar en 20 años si quisiera. Claro. No hay un plazo. La Corte no tiene plazos para resolver. Por eso estamos viendo tanta... Y de vuelta, ¿cuál es el término a usar? ¿No? Operación cruzada, versiones. Se está diciendo de todo. También la Corte se encarga de difundir, ¿no? Cada vocalía se encarga de hacer saber algún tipo de postura de acá o de allá. Tenemos, creo que, un tuit de Juan Martín Mena, que había una cuenta de lo que estabas contando. Juan Martín Mena es, por un lado, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero es uno de los alfiles judiciales de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se conoció que se rechazaba la recusación de Lorenzetti, tuiteó esto: cuando desaparece el derecho solo queda la barbarie. Algunos la van de demócratas, otros de juristas o respetuosos del Estado de Derecho y la República. Muchos creen que se puede ser neutral. Cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. La Corte rechazó la recusación de Cristina Fernández de Kirchner contra Lorenzetti en la causa de vialidad, aquella con la que quieren condenarla y que el pueblo no pueda elegirla. ¿Y quién firmó eso? El propio Lorenzetti. Él mismo analizó, consideró y resolvió sobre sí mismo, juez y parte, y que aclara que sus colegas permitieron eso, lo avalaron y firmaron con él. Fingen diferencias, porque siempre se habló de una interna cortesana, existe esa corte, pero a la hora de violar la ley y cargarse a la democracia,
por inescrupulosos intereses se ordenan, habla de los supremos, y los ordenan fácilmente. Esto viene a cuenta también de las presiones que estaban recibiendo. Claro. Pareciera que el ministro de Justicia y alfil judicial de Cristina está también, ¿no?, sentando ahí como se viene. Por eso ahí también entiendo tu duda, ¿no? Si el tuit, lo que plantea Eduardo Feynman al aire de Radio Mitre, forma parte de este intento de ordenar a los 3 jueces de la Corte, decirle apúrense muchachos, porque como decía Pablo Rossi, si no la condenan van a ser cómplices de Cristina, o si efectivamente tienen información de que la semana que viene se trata de esto, ¿no? Exactamente, y es recíproco, se retroalimenta, y en ese estado estamos, repito, una causa paradigmática de persecución judicial, que no hubo elementos en el juicio para complicar a Cristina en todo este entramado. De hecho, los testimonios echaban por tierra todos los ex jefes de gabinete, personas con conocimiento, diciendo en ningún caso la presidenta de la Nación puede estar vinculada al direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Hay muchos pasos intermedios, define el Congreso Nacional un presupuesto, ese presupuesto lo manda Jefatura de Gabinete, no Presidencia de la Nación. Pero bueno, no importó de eso. Justo Pastor Romero, que fue el que armó la auditoría con la cual después Javier Iguacel, que entonces era director nacional de vialidad, se toma para hacer la denuncia y empezar el caso, dice, yo nunca me imaginé que la iban a usar para esto, no había elementos para involucrar a Cristina. El tipo que hizo la auditoría con la que se inicia la causa. Digo, está, es su declaración, yo en su momento escribí la nota, está el testimonio, lo pasamos 1000 veces, pero ya no importa la información, no importa los datos, porque esta es una causa que siempre, desde su nacimiento se movió al compás del calendario electoral. Así que esta, bueno, no es la excepción. Bien, bueno, vamos a estar atentos a ver lo que pasa con la Corte Suprema y con Cristina, pero tenemos más información, ¿no? Tenemos y también información en lo que hace a la bicameral de inteligencia, porque en el día de ayer hubo novedades, se reunió esta comisión para tratar el espionaje interno que surge del Plan de Inteligencia Nacional de la CIDE mileísta, y se resolvió convocar al jefe de la CIDE, Sergio Neifert, para dentro de 15 días. Aún no se precisó la fecha. Allí podemos ver, dimos a conocer en su momento. Luego, el primer medio en darlo fue La Política Online en noviembre del 2024. Luego, Hugo Alconada Amón publicó el 25 de mayo pasado. Nosotros dimos más detalles en otra publicación que hicimos unos días después de tener acceso a la información, poder reconstruir lo que decía ese plan de inteligencia. Y la verdad que, bueno, claramente es un plan que está al servicio del control social, quiere perseguir a todo aquel que ponga en duda el relato oficialista, lo permite, habilita que sea blanco de la CIDE mileísta, aquellos que cuestionen el plan económico o hablan de desestabilización institucional, que es como en su momento el mileísmo trató a aquellos que manifestaban en contra de la ley Bases, claro. Entonces, claramente es un plan que, bueno, allana el camino o habilita que se pueda espiar a periodistas, economistas, a cualquier ciudadano que cuestione la política del gobierno nacional. Hubo una presentación de distintos organismos que se ocupan de hacer un seguimiento del sistema de inteligencia. Este planteo se hizo ante la bicameral, que es la encargada de controlar esto y también de analizar este plan. Y bueno, esto motivó que en el día de ayer, a instancias del presidente de la bicameral, de Martín Lustó, el senador radical, se reunieran, estuvieron todos salvo Guado de Pedro, me decían, definieran por consenso convocar a Neifert para que brinde explicaciones por todo este tema. Así que era de esperar que, bueno, tamaña difusión y de confirmarse en todos sus detalles, hablamos de una vulneración de la democracia, porque si se puede espiar a cualquiera que opine distinto por el mero hecho de opinar distinto, no solo es un desastre, está prohibido por ley, lo prohíbe la ley de inteligencia nacional. Bueno, Neifert va a tener que dar explicaciones en la bicameral de inteligencia. Cuando las dé, estaremos contando aquí qué dijo. Muchísimas gracias, Franco Misraji, muy completa toda la información en materia judicial. 11 de la mañana, 1 minuto. Ya están en nuestro canal de YouTube, vayan, RFM 107.3. Hoy estamos eligiendo la burrada de la semana. En un ratito vamos a habilitar la votación, así que vayan calentando los dedos, calienten motores, que van a tener que tomar la decisión más difícil de toda esta semana. Hasta las 12 estamos en vivo en FMR haciendo Portate Bien.